Hola, soy Marta Muñoz y hoy vengo a hablaros de una de las 14 miniaturas del libro de Momentos Estelares para la Humanidad del austríaco Stefan Zweig. En mi caso, he escogido el capítulo que relata la muerte de Cicerón, que es el de la cabeza en la tribuna, y no solo la muerte de Cicerón, sino la trayectoria y los hechos que le llevan a su muerte. Marco Tulio Cicerón, para poneros un poco en contexto, fue considerado el mayor humanista del reino de Roma y destacó por ser un gran defensor de las leyes y también de la República. De hecho, dedicó 30 años de su vida solo en defender la República y la libertad del pueblo romano. Además, sus discursos hoy en día ya forman parte de los anales de la historia y sus obras literarias son consideradas piezas esenciales en la literatura latina. Cicerón fue un hombre que defendió sus ideas sin importarle dónde, con quién y cómo. De hecho, eso le llevó a muchas disputas y enemistad con algunas personas que no pensaban igual que él. Mientras Julio César tenía el poder en Roma y conquistaba el reino de Italia, bueno, conquistaba toda Italia con sus tropas, Cicerón se opuso a él públicamente. Y César, pudiendo haberlo desterrado, porque es lo que solían hacer todos los dictadores en aquella época, decidió no hacerlo. Fue lo que es más considerado inteligente o fue menos vengativo que otros dictadores. Sin embargo, aconsejó a Cicerón que se retirara de la vida política. Así pues, a partir de ese momento, Cicerón tuvo el mismo papel que tenían que tenía todo el pueblo romano, que era ser mudo y ser sumiso ante el Estado. Cicerón se fue de Roma a Túsculum, que es la actual Frascati, y allí empezó por primera vez a pensar en él. Cicerón había pasado todo su tiempo pensando en los demás y defendiendo la libertad de los demás, defendiendo al pueblo, defendiendo a la república, pero en ningún momento había pensado en él mismo. Después de haber alcanzado tantos logros, de haber estado en el foro, en el Senado, de haber conseguido la mejor casa del Palatino, realmente él sintió que que en ese momento había fracasado y que eso era una derrota para él. Cuando se retiró, empezó a refugiarse en los libros, que eran los que más le acompañaban, aunque sí que es verdad que algunos amigos suyos de Roma le iban a visitar frecuentemente, y creó una biblioteca. Creó una biblioteca llena de las mejores obras clásicas y llena de libros de leyes, y pronto empezó a vivir lo que es considerada su propia vida. Pues empezó a escribir, empezó a pasar tiempo con sus hijos, con su hija Tulia, con su hijo, e incluso conoció a una mujer y se casó con ella, que de hecho esta mujer era joven, era muy joven, de hecho era más joven que su hija, y por fin a los 60 años se pudo decir que tuvo un hogar para él mismo y no para los demás. De hecho, sus mejores obras datan de estas fechas. Incluso al morir su mujer, que fue también por estas fechas, él siguió escribiendo. Sin embargo, todo cambió, todo dio un giro inesperado un día de marzo del 44 a.C., y es que Cicerón recibió una noticia de que Julio César había sido asesinado en el foro. Entonces, en ese momento, todo cambió para él. La poca esperanza que tenía pasó a ser una esperanza grande y alentadora. Cicerón decidió volver a Roma para defender al pueblo, para defender la república, para resucitarla. Y abandonó la biblioteca, abandonó sus escritos, el ocio, todo para dirigirse a Roma a defender sus ideas. Sin embargo, cuando llegó a Roma, lo que se encontró no era lo que había dejado. Se encontró una Roma desolada, confundida y espantada. El pueblo no sabía qué hacer, ni siquiera los senadores sabían si perdonar a los asesinos, si condenarlos, nadie sabía qué hacer. Se necesitaba orden. En ese momento Cicerón fue el único que mostró firmeza, que tomó posición y que dio un discurso alabando a la República.
y pidiendo que el asesinato fuese un motivo para que la República volviese a surgir. Sin embargo, Marco Antonio tomó el poder en ese momento y Cicerón publicó varios discursos que se llaman las Filípicas, en los que atacaba a Marco Antonio. Sin embargo, no tuvieron el mismo efecto o no obtuvo el mismo reconocimiento que obtuvo con las Catilinarias, por ejemplo. Finalmente, Octavio, Marco Antonio y Lépido se unieron en un triunvirato y se dividieron todo el territorio. Aunque a Octavio le costó mucho ceder, porque Octavio tenía buena relación con Cicerón, al final, después de muchos días de discusión, decidieron ordenar el asesinato de Cicerón. Cicerón ya sabía que se avecinaba su muerte. En el momento en que supo que los tres se unieron, supo que se avecinaba su muerte. Entonces decidió aislarse, refugiarse, acabar su testamento y sobre todo no desterrarse. Él no quería ser desterrado. Él ya sabía que estaba llegando su hora y no le tenía miedo a la muerte. No quería desterrarse porque pensaba que no era justo para él. Él había defendido a la República, había defendido los derechos del pueblo siempre. Y no quería desterrarse, prefería morir antes que desterrarse. Así pues, Cicerón fue moviéndose de pueblo en pueblo por Italia, pasaba muy pocos días en cada pueblo, era una manera de que no lo encontraran, sin embargo, él sabía que algún día lo acabarían encontrando, y en uno de esos días él ya estaba muy malo, él se encontraba muy mal, él veía ya su hora, él veía que se estaba muriendo, y de hecho sus compañeros lo tuvieron que llevar en litera para huir, y los pillaron. Los pillaron y en ese momento sus compañeros querían defenderlo y Cicerón les pidió por favor que se fueran, o sea, que lo dejaran, que había llegado su hora y ya está. Y en ese momento cogieron a Cicerón, le decapitaron, bueno, lo mataron, le decapitaron y colgaron su cabeza en la tribuna del foro donde días antes, meses antes, había estado él pidiendo a la República. Recordemos que fue el único que mostró firmeza, pues en el mismo sitio donde él había expuesto sus ideas, colgaron su cabeza. Y lo que se suponía que para ellos iba a ser un motivo de burla y de exposición de una persona que había sido mala para la República, hoy en día, para la historia de Roma, hoy en día el hecho de tener su cabeza colgada allí, la exposición de su cabeza colgada en la tribuna, es considerada la última victoria y la mayor victoria de Cicerón. Porque no olvidemos que Cicerón murió murió defendiendo sus ideas. Y sus ideas eran defender los derechos del pueblo y defender la República. Y por último, quiero decir que he escogido este tema porque me gusta mucho la literatura latina y la cultura latina y considero que este es uno de los grandes momentos de la humanidad, entre otros, y hasta aquí mi exposición.